Mientras el cine de superhéroes va a la baja y posiblemente jamás alcanzará las taquillas exorbitantes que gozó en su apogeo, los personajes de DC y Marvel mantienen su popularidad en el gaming. A pesar del paso del tiempo, estos íconos de los cómics demostraron una y otra vez que nunca pasarán de moda, porque ya son un pilar de la industria. A continuación, demos un vistazo a los juegos que dejaron una huella imborrable. Los clásicos que marcaron el camino. Los juegos de superhéroes son tan antiguos como el gaming mismo, pues uno de los primeros estrenos es de la generación del Atari 2600. Hablamos de Superman de 1979, un título que sorprendió a los fans de la época. Aunque visto con los ojos de la modernidad es difícil ver su encanto y claramente envejeció muy mal, fue un pionero y uno de los pocos proyectos del Hombre de Acero que tuvo una recepción positiva. A medida que la tecnología avanzaba, los juegos se volvían más complejos. Pasamos de novelas simples como Quest Proof featuring Spider-Man de 1984 a títulos de aventura más grandes como Batman de 1986 y Superman The Game de 1988. Uno de los lanzamientos más importantes de aquella época fue Batman The Movie, una adaptación de la icónica película de Tim Burton que dejó boquiabiertos a los fans con sus mecánicas de plataformas y escenas del Batimóvil. Por el contrario, el infame Silver Surfer, que debutó un año después, aterrorizó a toda una generación por su dificultad excesiva. Entrada la década de 1990, empezamos a notar un patrón interesante. La mayoría de los lanzamientos con superhéroes eran beat 'em up, que intentaban dar un giro al concepto de Double Dragon y otros exponentes del género. Captain America and the Avengers y Spider-Man The Video Game de 1991, así como Batman Returns de 1992, son clásicos y ocupan un lugar especial en los corazones de muchos. The Punisher de 1993 también es una joyita olvidada que revisitamos hace poco, gracias a la colección de Marvel vs. Capcom. Eso sí, el título para arcades de X-Men que debutó un año antes y X-Men Mutant Apocalypse de 1994 son posiblemente algunos de los mejores beat 'em up de su generación, gracias a sus mecánicas y estilo pixel art que sobrevivieron a la prueba del tiempo. Al final del día, hablamos de juegos que tienen más de 30 años de historia. Los mutantes también fueron protagonistas de Children of the Atom, un genial juego de lucha que vio la luz en 1994. Tras haberlo rejugado en 2024 gracias a la colección de Capcom, creemos que sus mecánicas envejecieron mal, pero su principal aportación fue sembrar una semilla que posteriormente floreció en uno de los crossovers más icónicos de la historia. Pero aún falta para llegar a ese punto. Los superhéroes continuaron con los fighting games y en 1995 vimos el interesante pero olvidado Justice League Task Force de DC Comics. Ese mismo año también debutó el querido Marvel Super Heroes, que destacó por sus mecánicas pulidas y sus controles más amigables. Capcom mantuvo el dedo en el renglón y lanzó X-Men vs. Street Fighter en 1996 y Marvel Super Heroes vs. Street Fighter en 1997. Esto nos lleva al primer Marvel vs. Capcom de 1998, considerado por muchos como uno de los primeros grandes crossovers del gaming. Eso sí, esta entrega quedó a la sombra de su aclamada secuela de 2000, la cual se convirtió en uno de los juegos de lucha más queridos gracias a su roster diverso, banda sonora icónica y sistema de combate exigente. Los superhéroes llegaron para quedarse. El salto al 3D presentó un nuevo abanico de posibilidades, pero también una serie de nuevos desafíos. Para nadie es secreto que algunas franquicias tuvieron problemas para adaptarse al cambio, y los superhéroes no fueron la excepción. Es imposible olvidar los infames Batman y Robin de 1998, Superman 64 de 1999 y Batman Beyond, Return of the Joker de 2000. Lanzamientos como Spawn in the Demon's Hand y la serie X-Men Mutant Academy tuvieron una mejor recepción, pero pasaron desapercibidos. Fue en 2002 cuando Spider-Man The Movie entró en escena y demostró el potencial del 3D. Esta entrega basada en el primer filme de Sam Raimi no es nuestra favorita, pero sentó las bases para el increíble Spider-Man 2 de 2004, fácilmente uno de los mejores videojuegos de superhéroes de toda la historia, gracias a su increíble sistema de balance, combate dinámico y campaña que expandió la historia de la película.
El héroe arácnido se consolidó como un referente del gaming gracias al título de Treyarch, y en los años posteriores fue el protagonista de otros juegos icónicos. Uno de nuestros favoritos es Ultimate Spider-Man de 2005, el cual se destacó de inmediato por permitirnos jugar con Venom y su estilo cel shading que recuerda a las hojas de un cómic. Spider-Man 2 también demostró una vez más que era posible hacer un excelente juego de superhéroes basados en una película, algo que era difícil de recordar en aquella época debido a lanzamientos fallidos como Catwoman, Fantastic Four, Batman Begins, Ghost Rider, Rise of the Silver Surfer y Iron Man. Spider-Man 3 también dividió a la crítica, pero confesamos que tiene un lugar especial en nuestro corazón, gracias al poderoso traje del simbionte y algunas escenas ridículas de Quick Time Events. Pero si hablamos de adaptaciones de filmes, debemos mencionar a X-Men Origins Wolverine, un título brutal que brilla gracias a sus combates sorpresivamente divertidos y su historia que supera a la del largometraje en el que se basa. No es perfecto, pero es uno de los pocos casos en que el juego es mejor que la obra original. Llama la atención que la mayoría de los juegos de superhéroes de aquella época son experiencias single player. Algo interesante si tomamos en cuenta que en los cómics es muy común ver a los personajes trabajar en equipo. Algunos títulos que explotaron este concepto fueron Marvel Ultimate Alliance de 2006 y su secuela de 2009. Experiencias multijugador para hasta 4 jugadores en las que es posible elegir personajes de un gran roster para crear agrupaciones. Ver a tantos héroes y villanos juntos fue un sueño para muchos, y por eso esta saga es muy querida por los fanáticos de las historietas. Aunque los proyectos de superhéroes siempre fueron un pilar de la industria, los juegos de Rocksteady elevaron el estándar de calidad. Para nadie es secreto que Batman Arkham Asylum fue una revolución gracias a su acrobático sistema de combate y su historia original repleta de referencias. La secuela de 2011, considerada por muchos uno de los mejores videojuegos del género, amplió la fórmula con un mundo abierto más grande y nuevos personajes, y la tercera entrega, de 2015, cerró la trilogía con broche de oro, aunque recibió críticas por la implementación del Batimóvil y su espantoso port para PC. Aunque decirlo sea cliché, esta trilogía realmente nos hizo sentir como el Caballero de la Noche. Y sí, su impacto fue tan grande que todos los videojuegos de Marvel y DC comenzaron a medirse con la misma vara. Esto dejó en mala posición a casi todos los títulos basados en películas que debutaron en aquella época, como Thor, God of Thunder, Captain America, Super Soldier, Green Lantern y ambas entregas de The Amazing Spider-Man. Quizás por esa razón se dejaron de adaptar los filmes a videojuegos. Incluso juegos competentes como Spider-Man Shattered Dimensions de 2010 y Spider-Man Edge of Time de 2011 se vieron opacados por el legado de Rocksteady. Y sí, hasta Batman Arkham Origins, la precuela creada por Warner Bros. Games Montreal, fue incapaz de estar a la altura de las altas expectativas de los fans. Esto no quiere decir que todos los lanzamientos debían ser una obra maestra para destacar o recibir el visto bueno. Como ejemplo, tenemos a Deadpool de 2013, que compensa su gameplay simplón con su carisma sin igual y sentido del humor irreverente. De igual manera, los numerosos juegos de Lego se ganaron un lugar especial en los corazones de los jugadores porque ofrecen diversión sin pretensiones. Injustice Gods Among Us fue otro título ambicioso que demostró que estos personajes podían ser protagonistas de grandes producciones AAA que abarcaran todo tipo de estilos. Esta primera entrega y su secuela de 2017 distan de ser los juegos de lucha más refinados, pero atrajeron la mirada de aquellos que no están familiarizados con el género. Esto es más de lo que puede presumir Marvel vs. Capcom Infinite, que fue un retroceso para la franquicia por culpa de sus gráficos espantosos y roster insípido. Los superhéroes por fin habían llegado a la escena AAA y se esperaba que los nuevos lanzamientos estuvieran al nivel de los titanes de la industria como Assassin's Creed o Call of Duty. Insomniac Games, responsable de la saga Infamous, entendió bien la tarea y en 2018 entregó Marvel's Spider-Man, uno de los mejores juegos protagonizados por Peter Parker
Parker. Es una completa pena que el spin-off de Miles Morales y la secuela de 2023 sean entregas poco propositivas, que se limitaron a seguir la misma fórmula. Mientras el héroe arácnido catapultó a Marvel a las grandes ligas, el título de Avengers de 2020 demostró lo arriesgado que son los juegos como servicio. En Level Up ya hablamos largo y tendido sobre él, así que nos limitaremos a recordar que el infravalorado Marvel's Guardians of the Galaxy fue una víctima colateral de este fracaso multimillonario. Marvel's Midnight Suns de 2022 fue otro juego que tropezó injustamente, pues tuvo malas ventas pese a que recibió reseñas muy positivas por parte de fans y críticos. Podemos achacar su pobre rendimiento comercial al hecho de que es un título de estrategia muy complejo, así que es normal que algunos jugadores tuvieran miedo de dar el salto. Gotham Knights y Suicide Squad, Kill the Justice League fueron otros fracasos, y en estos casos creemos que fueron bien merecidos. El problema con estos títulos es que carecían de una visión clara y en su lugar apostaron por seguir fórmulas genéricas. Ejemplos como DC Universe Online de 2011 demuestran que hay lugar para las experiencias multijugador, e incluso el reciente Marvel Rivals de 2024 deja claro que un diseño atractivo y una jugabilidad pulida es suficiente para conquistar a millones de jugadores. El futuro de los juegos de superhéroes. El cine de superhéroes está lejos de vivir su mejor momento, pero estos personajes aún tienen un enorme potencial financiero. De hecho, el futuro inmediato luce prometedor en el gaming, desde propuestas nostálgicas como Marvel Cosmic Invasion hasta superproducciones como Marvel's Blade de Arcane, Iron Man de EA Motive, Marvel's Wolverine de Insomniac, Marvel Token de Arc System Works y Marvel 1943, Rise of Hydra de Amy Hennig. Incluso se rumorea que NetherRealm podría regresar a Injustice y que Rocksteady busca la redención con una nueva entrega de Batman Arkham. Y claro, no todo es Marvel y DC. Invincible intentará dar un duro golpe en la mesa con su propio videojuego de lucha desarrollado por ex veteranos de Killer Instinct. Si algo nos enseña la historia es que los videojuegos de superhéroes siempre han sido muy versátiles y creemos que ahí recae su encanto. Al final del día, estos personajes se pueden adaptar a cualquier estilo y género. Si bien hemos visto fracasos estrepitosos como el clásico Superman 64 y el reciente Suicide Squad, también hay joyas atemporales como Marvel vs. Capcom 2 y Batman Arkham City. Y son esos grandes lanzamientos los que nos recuerdan por qué amamos a estos íconos de la cultura pop. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu juego de superhéroes favorito? Dinos en los comentarios.